Listo, ya está grabando, entonces ya podemos comenzar la clase del día de hoy. Vamos a hacer hoy varios anuncios, porque ya por fin pude terminar su práctica, ya la tienen cargada en el Classroom. Me tardé un montón porque prácticamente les ayudé a hacer el 80% de ella. Ustedes solo tienen que contestar las preguntas y modificar muy pocos parámetros en el código. ¿Vale? La práctica consiste de 6 bloques, desde la carga de la imagen hasta la detección de bordes. Realmente bloques efectivos solo son 5, porque me vi muy buena onda y como vi que ya había sacado demasiadas preguntas de los primeros 5 bloques, el sexto lo omití y solo les puse una más. ¿Va? Esto lo hice porque me dijeron que no dominan mucho Python y pues estaba manchado soltarles así el código y la librería, ¿no? Vamos a revisarlo un poquito. Nos puedo decir que si la revisaron, se las acabo de subir hace como media hora, pero vamos a revisar un poquito qué es lo que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer es cargar su imagen, ¿sale? Yo escogí la imagen de Elena porque es la más clásica de todas, pero ustedes pueden cargar la imagen que deseen, ¿vale? Ahora, como van a cargar cualquier imagen, lo primero que se van a enfrentar aquí en el código es ¿de dónde diablos saco la información de la biblioteca? Bueno, lo que vamos a hacer es abrir la documentación y tienen que investigar qué parámetro tienen que poner aquí para que la imagen se cargue en blanco y negro. Si han venido a todas sus clases, pues vayan a los códigos de la clase pasada, copien y peguen. ¿Va? Es una mini línea de código que va aquí. Es bien importante cargarla, buenos días Mario, bien importante cargarla en blanco y negro, porque si no la cargan en blanco y negro, entonces no les va a salir el resto de la práctica, ¿sale? Acuérdense que buscamos solamente un canal y no 3 de color. Ya que carguen su imagen, únicamente corren su código y pues ya les va a aparecer aquí. Básicamente yo les dejé los resultados de la práctica cuando yo la hice, para que ustedes puedan ir viendo lo que tienen que esperar que les devuelva el código. Y vamos a ir viendo, les dejé un pequeño recordatorio de lo que son las transformaciones de intensidad, que es la logarítmica. Bueno, empezamos con la logarítmica y aquí este es el patrón de información que viene en general en la práctica, ¿vale? Una pequeña descripción del tema que ya vimos para que lo recuerden. Las instrucciones de lo que tienen que hacer en el código y las preguntas que deben responder. Por ejemplo, para esta primera parte de las transformaciones logarítmicas les pido 3 cosas. Uno, que modifiquen el valor C del parámetro de la función apply load transformation. Es decir, no le vayan a cambiar aquí porque este es el parámetro por default, ¿vale? Lo que tienen que hacer es venir aquí y modificar este valor C, ¿ok? El de la variable. Ustedes simplemente modificando este este parámetro y dándole enter a la celda, van a ver aquí el resultado de lo que le sucede a la imagen al aplicar esa transformación. La idea es que jueguen con valores, aquí les estoy diciendo menores y mayores a 1 para que vean qué sucede y respondan las preguntas asociadas. ¿Cómo quiero que respondan las preguntas? No quiero PDFs, ¿vale? Lo que tienen que hacer es lo siguiente. O le dan, aquí se posicionan con el mouse entre la celda de texto y la celda de código y les va a salir esta rayita y le dan en texto. Esto les va a abrir un Markdown que les va a permitir escribir sus respuestas en LaTeX, ¿sale? El formato que aquí se sigue es el formato de LaTeX, así que no van a tener problema con la sintaxis que usa Google Colab, ¿vale? Otro que pueden hacer es, denle doble clic a la parte textual, les va a abrir la edición y pues simplemente aquí pongan su respuesta, ¿vale? Les recuerdo, es formato LaTeX, ¿vale? Fíjense aquí cómo lo hago, formato LaTeX, ¿ok? Por si quieren llegar a poner alguna cuestión técnica, así lo pueden escribir, ¿va? Son, les anticipo, 21 preguntas, ¿vale? ¿Por qué tantas? Porque la idea es que sean equipo y porque ya tienen el 80% de la práctica hecha, ¿vale? ¿Equipos de cuánto? Igual que con el artículo, equipos de 3, ¿vale? Vi que algunos me entregaron el artículo individual y que algunos nada más eran 2 en el equipo. Entonces, por esta ocasión, les puedo dejar hacer equipos de hasta 4 personas, ¿vale? Para que se avienten de a 5 preguntas cada quien y una adicional.
Con la corrección gamma, mismo fenómeno, nada más que aquí, fíjense que les dejé dos huequitos. Dice, si gamma es menor a 1, la imagen ajá, y si gamma es mayor a 1, la imagen ajá. ¿Por qué les dejé esos huecos en blanco? Porque es una pregunta asociada a el tema. Otra vez, aquí les digo que prueben con diferentes valores de gamma. Observen cómo la transformación gamma clarifica u oscurece la imagen, dependiendo del parámetro, y que responden las preguntas asociadas. ¿Cómo cambian los parámetros? Aquí les puse una lista para valores gamma, para que no lo estén haciendo a mano, de uno por uno. Simplemente aquí pongan los valores que quieren probar de gamma. ¿Ok? Pongan valores muy extremos, por ejemplo, pongan valores intermedios para que vean qué pasa. Con valores extremos seguramente ya se imaginan, la imagen se va a saturar, como ya lo habíamos hablado en un momento. El único asunto es que... no, el código sí va a funcionar. Sí, porque puse el subplot así. Si ustedes aquí le ponen 20 valores, lo que va a hacer es que les va a dar un renglón con 20 imágenes y aquí directamente ya les pone el valor asociado a gamma de la transformación, ¿va? Para transformaciones a trozos, igual lo que tienen que hacer es modificar los valores. Ojo, no de la función. Bueno, en este caso sí van a tener que modificar la función. Van a tener que elegir el umbral. Acuérdense que las funciones a trozos lo que hacen es para píxeles con intensidad menor o igual a cierta intensidad, los mandan a un valor, y píxeles con valor mayor a esa intensidad los mandan a otro valor. Si ponemos ceros y unos nada más, se llama umbralización y genera este tipo de efectos, ¿se acuerdan? Entonces lo que tienen que hacer es modificar este parámetro y este de aquí, ¿vale? Para que vean qué es lo que sucede con la imagen. Hasta aquí, nada exótico, ¿cierto? Pura modificación de parámetros y responder preguntas. Con los histogramas, lo que les voy a pedir es que visualicen el histograma y que respondan las preguntas. De hecho, aquí ya les ayudé porque creo que el histograma ya se los dejé yo hecho. Básicamente, cuando ustedes carguen su imagen y le deben correr a la celda, lo que va a pasar es que les va a dar su imagen original, su imagen ecualizada, sus histogramas, y van a tener que responder las preguntas asociadas a dicho proceso. ¿Vale? ¿Qué más? Para el ruido de imágenes, aquí, esta sección tiene, si no mal recuerdo, 3 preguntas oficiales, que son la 14, la 15 y la 16. Y aquí sí, como ustedes me pidieron ejercicios adicionales, aquí sí lo tomé como si ya conocieran y dominaran la librería y el lenguaje de programación, y les pido una serie de instrucciones adicionales y responder 4 preguntas adicionales. Ojo, esto no es obligatorio. Esto les da hasta 4 puntos extras sobre el puntaje total de la práctica, ¿ok? Es decir, en vez de sacar 10, pueden sacar 14. Si aquí les sobran puntos y les faltan, por ejemplo, en el cuestionario que les hice acerca de Nyquist, Shannon y demás, esos puntos se los puedo pasar para allá. O si les va mal en la siguiente práctica, que esperemos que no, también se los puedo pasar a la otra práctica, ¿vale? Para ruido, simplemente van a tener que agregar, modificar, ahora sí, no de la función, porque este es añadir ruido, sal y pimienta, sino de aquí, el parámetro amount, la cantidad de ruido, para que vean qué pasa. Esta es una probabilidad. Entre más alta, pues quiero que vean qué le sucede a la imagen, ¿va? Igualmente, para ruido gaussiano, el ruido gaussiano, como está basado en esta distribución, aquí no le pueden dar una probabilidad, más bien aquí definen una media y una desviación estándar. Muevan los parámetros para ver qué sucede. ¿Ok? Por ejemplo, si en vez de centrarlo en 0, que es centrarlo en los negros, lo centran en 128, por ejemplo, y le dan una desviación estándar de 100, vean qué es lo que sucede. ¿Ok? Igual, puros parámetros tienen que mover aquí y responder las preguntas asociadas. Aquí ya les dejé igual la representación de las imágenes y demás. Creo que eso era lo más feo, lo de Matplotlib, y ya se los dejé hecho. ¿Va? Última sección, que son los filtros pasa baja y los filtros pasa alta. ¿Se acuerdan que habíamos discutido que en la práctica les iba a dejar que movieran el tamaño del kernel y demás? Bueno, aquí justamente viene.
Aquí les sugiero, esa es una sugerencia, que prueben con estos tamaños de kernel, que son como los del más pequeño al más grande, que son tamaños utilizados en la práctica. Intenten hacer un kernel gigante, pero para ello no pueden hacer un kernel más grande que el tamaño de su imagen, ¿cierto? Porque si lo hacen más grande que el tamaño de la imagen, van a hacer un padding, pero ahí ya les va a botar error el código, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de, bueno, más bien, de pasa baja, les dejo dos filtros, que es el gaussiano y la librería Blur. Bueno, más bien el método Blur es el filtro de medias que habíamos discutido, ¿vale? Para modificar el kernel, no lo vayan a modificar en el parámetro de la función, modifíquenlo aquí. Siempre es una pareja ordenada, ¿sale? Porque es una matriz cuadrada. Si le pusieran una terna, esa ya sería un tensor, pero no buscamos eso, ¿ok? Háganlo tanto para la imagen con ruido gaussiano como con ruido sal y pimienta, ¿ok? Porque justamente una de las preguntas va orientada a eso. ¿Qué tipo de filtro sirve para qué tipo de ruido? ¿Va? Las figuras igual ya se las dejé aquí bonitas, escaladas. También les dejo aplicar un poco de filtro pasa alta, que es el laplaciano, el que vimos de la segunda derivada. Aquí en el proyector no alcanzan a ver nada, pero les prometo que ahí hay unas líneas de borde. ¿Sale? Para filtros pasa baja, tienen que ocupar la imagen con ruido. ¿Vale? Tanto ruido sal y pimienta como ruido gaussiano. Para el filtro pasa alta, no tienen que ocupar la imagen con ruido, sino la original. Si quieren probar, métanle la imagen con ruido a ver qué hace Laplaciano. ¿Vale? Y ya, técnicamente hasta ahí termina su práctica, porque aquí en detección de bordes, como vi que ya eran un montón de preguntas, lo único que hice es dejarles la información técnica y una pregunta adicional, que es, ¿cuáles son las principales diferencias entre la aplicación de los tres tipos de bordes? Sobel, ProWidth y Roberts, que aquí tienen los resultados. Realmente aquí ya no tienen que mover nada al código. Aquí solamente es fijarse en los resultados aplicados a su imagen y comentar. ¿Va? Son tantas preguntas porque es un equipo y porque realmente la dificultad de la práctica radica ahí, ¿no? En entender e interpretar los resultados. Los parámetros, ya vieron, es mover demasiado poco, que es lo que ustedes buscaban en el código, ¿cierto? ¿Dudas o preguntas de la práctica? Ah, esa es una buena pregunta. Sí, exactamente esas instrucciones vienen aquí en el Classroom. Déjame, se los paso acá. Para entregarla, buscan su tarea de práctica 1 y aquí en las instrucciones dice, tienen que, aquí a la tarea del Classroom, descargar, irse al menú archivo, descargar y lo descargan en formato iPad Notebook, ¿vale? Lo que van a hacer es una descarga local. Se me olvidó ponerles, por favor, también suban la imagen con la que están haciendo sus pruebas para que yo pueda verificar los resultados, ¿ok? La entrega que me preguntaba César. Sí, César, ¿verdad? Solamente sube una persona el archivo, pero todos lo marcan como completado, ¿vale? Buenos días. Por favor, márquenlo como completado, porque luego tengo que andar buscando quién me entregó y quién tengo en mi lista, y tengo que cotejar doble, y es todo un desastre, ¿ok? Entonces, entrega 1, marcan como completado todos, ¿vale? Aquí les dejo la práctica. Acuérdense que cuando abran la práctica, únicamente les va a dejar verla, no editarla, entonces le van a ver en archivo, guardar una copia en Drive. ¿Vale? Y para descargarla, le van a archivo, descargar, y aquí como iPad Notebook, ¿vale? Como .py, ¿no? Porque entonces les va a borrar todo el Markdown que ustedes hayan escrito. ¿Dudas o preguntas? ¿Alguien quiere asustar a Sandra de qué tan difícil es la práctica? Leve, pero hay que tener cuidado, o sea, bien los cambios que se le hacen. Exactamente. Sí, bien para no regalar, ¿no? Exactamente. La práctica, como les prometí, por eso me tardé, solamente es cambiar parámetros chiquititos, ¿vale? Son 21 preguntas, es en equipo de hasta 4 integrantes. Hay una sección que esta sí está manchada, ¿eh? Esta si la quieren hacer, por eso vale 4 puntos.
porque ahí sí se tienen que aventar ustedes el código. Pero, por ejemplo, Sandra, aquí les pido que... ¿qué es esto? Una transformación a trozos. Por ejemplo, les doy una introducción, un recordatorio a lo que son las transformaciones de la imagen a trozos. Les pido instrucciones para experimentar y les hago algunas preguntas asociadas. Lo único que tienen que hacer es, en este caso en específico, aquí sí tienen que venir a modificar el umbral, ¿vale? De la función para ver los resultados de la imagen. Todas las secciones, que son 6, pero realmente la última no cuenta porque esa no le mueve nada de código, son así, modificar parámetros chiquititos. Y ahí mismo en las instrucciones les digo qué parámetros modifican. ¿Va? Ahora, vi en la clase de ayer con Claudio que les dejó una exposición. Exactamente, sobre. Me parece que están viendo la generación del conocimiento y la semántica, ¿verdad? Se las dejó para el lunes, creo. No, lunes dijo, ¿no? Chéquenlo, porque si se las dejó para el viernes y no la hacen, me deslindo de toda responsabilidad, ¿ok? Pero chéquenla para cuándo se las dejó. Yo tentativamente le calculé esta práctica, como yo les había dicho, 2 semanas, para el 24 de marzo, que sería de este lunes que viene, en la que entregan la exposición de Claudio al que sigue. ¿Consideran que es suficiente tiempo, que es mucho, que es poco? ¿Es mucho? Bueno, si le entregan antes, no tengo problema. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O se las dejo para mañana? ¿Sí? ¿Para el 24 está bien? ¿Qué dice Sandra? ¿Sí? Aquí en el chat. ¿Cómo la vieron? ¿Difícil? ¿Fácil? Aparte tienen puente, de hecho no es para el lunes su exposición porque el siguiente lunes ni clase hay. Tal vez sea para el viernes entonces. Pregúntenle a Claudio. Dice Oscar que suena bien, dice David que like, va. Cualquier duda, ya saben, escríbanme, ¿va? Les puedo resolver cualquier tipo de duda, ¿vale? Solo que porfa no se manchen y no me digan, oye, ¿cómo le hago? Pero no me enseñen nada, ¿vale? Díganme, oye, aquí le moví esto y rompí el código. ¿Qué le falta? Ahí sí ya les puedo ayudar, ¿va? Yo nada más como último comentario, para el punto extra, bueno, para los 4 puntos extra, se vale reciclar código de Internet. No les pedí cosas exageradas. Les pedí agregar un código de cálculo de señal a ruido y de peak signal to noise ratio, que es una modificación del parámetro. ¿Vale? Se vale reciclar código. Lo pueden reciclar de GitHub, de Stack Exchange o de donde quiera que ustedes lo saquen, pero siempre lo tienen que citar. ¿Sale? Entonces el punto extra tampoco está tan desquiciado porque se pueden basar de todo lo que ya existe en Internet para que ustedes lo calculen. ¿Ok? Si no lo hacen, no pasa nada. ¿Va? Los puntos extra les pueden ayudar por si les faltó algún punto, como ya les había dicho en cualquier otra entrega. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Va, que va. Entonces, déjenme regresar aquí, déjenme terminar de compartir esto. Y ahora les voy a compartir la pantalla desde acá. A ver, pero ahora déjenme arrastrar esto. Déjenme compartirles esto. ¿Y alguien me recuerda que vimos la última clase? Exactamente, estábamos viendo qué cosas. Estábamos viendo la memoria. Habíamos visto que el hipocampo era el correlato neural asociado a esta, que no estaba focalizado en un solo punto, sino que, maldito anuncio, maldito anuncio por 2, sino que los procesos de memoria estaban distribuidos a través de todo el cerebro, ¿cierto? Y de alguna manera se tenían que interconectar. Ahora, lo que habíamos visto también, no se está viendo, genial, ¿sí? Se ve muy chiquito. Ahí está. Ahí está. ¿Le doy play? Ya recuperé el color. Va.
Lo que habíamos visto también es que estos procesos de memoria se replican para ciertas arquitecturas. Pero la clase pasada vi sus caritas de terror en el que les empecé a hablar de redes neuronales, gradiente desvaneciente, gradiente explosivo, redes recurrentes, y creo que nunca habían tenido una aproximación a ese tema, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer hoy es que voy a hacer uso de 3 recursos de un canal que se llama StatQuest. ¿Lo conocen? StatQuest es uno de mis canales favoritos de Machine Learning y de algoritmos. Básicamente explica de una manera muy sencilla, didáctica y divertida. O sea, le pone un montón de memes a la explicación. Temas y arquitecturas muy complejas, entre ellas los de la LSTM, ¿va? Ahora, como no conocen ni siquiera la arquitectura más básica, que es la red neuronal, voy a empezar desde ahí, ¿ok? Les voy a explicar la arquitectura de la red neuronal, qué tipo de problemas resuelve y por qué es que nos interesa estudiar este tipo de herramientas y cómo las podemos usar. De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero en las actualizaciones del Classroom de hoy hubo 2 materiales, no solo uno. Ya los perdí, ¿dónde están? A ver. No, este es Cadler. Ahí no. Esta es la práctica de redes recurrentes. Esta es su tarea. Ya la puedo cerrar. Ah, pues es que ustedes están allá, claramente. Va. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es lo mismo que están viendo sus compañeros en el Meet. Entonces, ya podemos comenzar. Bueno, el aprendizaje automático es una de las subramas de la inteligencia artificial, ¿vale? Si nosotros tratáramos de englobar a esta área del conocimiento, la bolsa más grande que contiene a todos sería la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial hay un campo que se le conoce como el machine learning, que son una serie de técnicas, procesos, algoritmos, cuya idea es estimar o predecir cantidades o clasificar objetos basados en patrones, ¿vale? Aquí no es la idea de hacer una regresión, por ejemplo, como en estadística, de que yo tengo mis valores, hago mi regresión según las medidas de tendencia central y ya quedó. No. La idea con los algoritmos de aprendizaje automático es que estos detecten, extraigan los patrones que vienen implícitos en la información y me permitan hacer inferencia para nuevos datos. ¿Ok? Dentro de la rama del machine learning o del aprendizaje automático, que es lo mismo, hay otra rama más pequeña y más interna, a la que se le conoce como deep learning. ¿Vale? Los modelos que están en general en el machine learning pueden ser máquinas vector soporte, bosques aleatorios, árboles de búsqueda, etcétera. Pero hay unos modelos en específico que replican o tratan de replicar el comportamiento del cerebro humano, que esos viven dentro del subconjunto del deep learning, ¿vale? El modelo más clásico de deep learning que se estudia son las redes neuronales. Básicamente las redes neuronales lo que tratan de hacer es replicar la estructura y la comunicación que existen entre neuronas del cerebro para poder obtener información. Generalmente, cuando yo les hable de redes neuronales, ustedes lo que van a ver es este tipo de arquitecturas, que son grafos o redes conexas. Llamémoslas redes porque tienen una dirección. Las redes hacen fluir la información en este sentido y se entrenan en este sentido, ¿va? Ustedes van a tener valores de entrada, a los que en la literatura se les conoce como inputs. Van a tener capas ocultas. Ay, esta última no es capa oculta. Van a tener capas ocultas que hacen ciertos procesos de cálculo y van a tener capas de salida, ¿va? No les puedo, o no me da, sí les puedo, pero no me da la vida para explicarles en este seminario y en estas clases dedicadas a este tema las arquitecturas a detalle. ¿Por qué? Porque eso es solamente explicarles una red neuronal,
puede ser un seminario completo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a simplificar este problema a una única red, donde en vez de tener muchos inputs, solamente voy a tener uno y voy a tener una salida, ¿vale? Ahora, en vez de StatQuest dibujar las redes como comúnmente las vemos así en la literatura, con nodos y flechitas de flujo de información, StatQuest hace algo bien interesante y es que visualmente escribe los parámetros de las redes en las flechitas. ¿Eso para qué? Para facilitar la comprensión del proceso. Ahora, les voy a platicar de un problema que nos va a dar paso a este tipo de arquitecturas, que estas son las redes recurrentes, perdón, las redes neuronales clásicas, ¿vale? A estas en la literatura a veces las llegan a conocer como FFNs. Ay, ¿por qué no me deja escribir? Ahí está. A estos las conocen como FFNs. ¿Por qué? Porque son feed forward. Se alimentan hacia adelante. Como les decía, el flujo de la información va para allá. ¿Ok? Básicamente van a pensar a ustedes a una red neuronal feed forward como una regresión con esteroides. ¿Ok? Supongan el siguiente problema. Supongan que tenemos una población en la que se suministran distintas cantidades de dosis de un fármaco y queremos ver la eficacia que este fármaco tiene para curar X enfermedad, ¿vale? Entonces tenemos una gráfica en la que contamos con nuestra variable independiente, que es la dosis, y la variable dependiente, que es la eficacia del medicamento, ¿vale? Ahora, fíjense que tenemos tres poblaciones. Una en la que se le dan dosis bajas y no tiene efecto, una en la que se le dan dosis medias y sí tiene efecto, y una en la que se le dan dosis altas y tampoco tiene efecto. ¿Va? ¿De qué manera a ustedes se les ocurre que pueden hacer una función que estime este comportamiento? Las funciones bajas tienen poco efecto. Exactamente, tanto en bajas como en altas dosis el efecto es pequeño. ¿Cómo se les ocurre que ustedes podrían estimar esto? Propongan, sí, que ustedes propongan una función que reciba la dosis y les devuelva la eficacia de dicha dosis con respecto al medicamento. Podrían hacer una interpolación, ¿no? Es lo más fácil que se nos podría ocurrir. ¿Qué otra cosa? Una regresión lineal. ¿Por qué polinomial cuando lo podemos hacer lineal? Nada más que hay un problema. ¿Picos de qué te refieres? Ah, no, pero una regresión lineal es una línea. Cuando tiene piquitos, esa es una polinomial. Y los piquitos son como curvas suaves, ¿no? Pero si es una lineal, hay un pequeño gran problema. Déjenme, creo que alguien escribe ahí en el chat. Dice con una sigmoide. Estaría padre, pero la sigmoide, Nicolás, lo que haría es esto. Te predice esos dos y este de aquí. ¿Qué le asigno? Un valor aleatorio, 0, 1. Son 3 clústeres, exactamente. Entonces, polinomio de segundo grado, ¿no? Podría ser, podría aproximar una parábola, ¿no? Pero, ¿creen ustedes que la población se comporte así en general? Porque esta es una muestra. ¿La población total se comportará así? Es que tendríamos que poner más puntos. Necesitaremos más puntos, pero solo tienes estos y necesitas hacer tu predicción. Si te quedas en segundo grado, fuiste, si el problema empieza a adquirir más complejidad, ¿estás de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjense, si yo trato de poner una línea, el gran problema es que una línea, por mis clases de geometría moderna, ahí déjenme cerrar aquí el chat, ahí está. Por mis clases de geometría moderna, yo sé que existe un teorema de separabilidad del plano, pero en dos regiones. Y aquí tengo tres. No convexidad, pero sí separabilidad del plano. ¿Va? Pero el problema es que si yo lo hago con una línea, o nada más agarro dos,
Bueno, ahí ya no dibujo la otra línea, pero básicamente sería agarrar esta predicción de aquí. ¿Están de acuerdo? Y otra vez me está faltando este dato. Ahora, lo que yo quisiera es una curva que aproxime, ¿cierto? ¿Cómo podría generar esa curva? Las redes neuronales son una muy buena herramienta que me permite generar esa aproximación. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que nuestra arquitectura va a consistir de una entrada. Es decir, todo esto son funciones, ¿vale? Vamos a tener una entrada donde voy a poner la dosis suministrada. Vamos a tener una serie de operaciones asociadas a ciertos parámetros que les vamos a llamar los pesos y el sesgo. Vamos a tener una pequeña composición de funciones para remover linealidad. Y vamos a tener una salida que me va a devolver la eficacia. Ahora, ¿por qué tengo una entrada, pero tengo dos operaciones intermedias? Bueno, porque si nosotros nos regresamos a la inspiración biológica, no es que una neurona procese toda la información, sino una neurona, a través de sus axones y de la sinapsis, envía información a otras neuronas y entre todas forman un conjunto de procesamiento de alto poder. ¿Están de acuerdo? Como si hiciéramos cómputo distribuido. ¿Qué será mejor para hacer predicciones? ¿Una computadora o dos computadoras? Dos. ¿Qué será mejor para hacer predicciones? ¿Una neurona o dos neuronas? Dos. ¿Están de acuerdo? Ustedes van a pensar a cada uno de estos nodos como sus neuronas, ¿vale? Y a estas líneas que tienen aquí las van a pensar como sus axones. Entonces, cuando dos neuronas están conectadas, significa que están haciendo sinapsis. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros necesitamos darle un número a la función y nos necesita devolver un número. Dijimos que la forma más sencilla de predecir cosas, pero tiene un gran problema de la linealidad, pues es una regresión lineal. Pero ¿qué tal si hacemos muchas regresiones lineales y les removemos la linealidad con alguna pequeña composición? Esa podría ser una gran solución, ¿están de acuerdo? Vamos a ver cómo se hace. Vamos paso a pasito. Si yo si yo tuviera aquí mis puntos de dosis versus eficacia, pues puedo tratar de aproximar con mi método de mínimos cuadrados, ¿no? Que básicamente eso es una regresión lineal. Para mi regresión lineal, ¿qué necesitaría? Una pendiente y un intercepto o un sesgo. ¿Están de acuerdo? Mi pendiente va a multiplicar a mi valor inicial de la dosis y el intercepto es el que se le va a sumar. ¿Ya se fijaron? Por acá es una regresión lineal, por acá es una regresión lineal y estas composiciones les van a quitar linealidad. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Vamos a ver el ejemplo. Por eso traigo este material, porque este material otra vez nos vamos a comer el anuncio. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver un ejemplo numérico para que ustedes puedan ver cómo funciona, ¿ok? A ver, por acá viene. Aquí nada más Stat pues les da una alerta de terminología. A esta sección de neuronas se le conoce como la input layer. Son los datos que yo le voy a meter. En mi ejemplo de la dosis, nada más le voy a meter un número, solo tengo una neurona. Pero ¿qué tal si le metiera la dosis y la edad de la persona? Y son dos neuronas. Entonces ahora sería una función de R2 en R, porque quiero solo una estimación, ¿no? No vamos a complicar la arquitectura, nos quedamos con una de R en R, ¿vale? A estas neuronas de aquí, que no son ni la de entrada ni la de salida, se les conoce como las capas ocultas, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo como nos lo pedía Mario, ¿va? Supongamos que tenemos una dosis de 0. Nosotros quisiéramos, de alguna manera, que nuestro modelo prediga que para una dosis suministrada de 0 unidades, la eficacia del medicamento es 0, ¿va? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, supongan que de alguna manera mágica yo pude obtener estos parámetros de la red.
¿vale? Que si se acuerdan de dónde sale de esta idea, ¿no? Mi coeficiente y mi intercepto, ¿va? Como cada flechita es un proceso independiente, pues cada flechita necesita sus propios parámetros, ¿de acuerdo? Ahora, supongan que iniciamos con la dosis 0, ¿y qué es lo que hace la primera cuentita de la primera relación entre neuronas? Multiplica mi dosis por ese parámetro 34.4 negativo, que eso me daría 0. Y a ese valor le suma 2.14, ¿vale? O sea, 0 más 2.14, 2.14. Sí, dime, Mario. Esos números, ¿de dónde salieron? Estos los agarramos de forma arbitraria, ¿vale? Son los que se nos hayan ocurrido, ¿va? Ahorita voy para allá de cómo mejoramos esos números, porque seguramente te estás preguntando, bueno, ¿y cómo estoy seguro que eso realmente sí modela el problema? Vamos para allá, vamos a dar un chance, ¿va? Entonces, al final del día, lo que yo hago es, le meto a mi función el valor de 0 y me devuelve 2.14. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Es una predicción pésima. ¿Están de acuerdo? Básicamente me está diciendo que si mi eficacia va de 0 a 1, y si yo le doy medicamento 0, me da una eficacia 2.14. ¿Hace sentido? No. ¿Qué podemos hacer? Podemos todavía incluir una operación adicional, que es una composición de funciones. A estas funciones se les conoce como función de activación. ¿No les gustaría de alguna manera replicar que las neuronas se encienden o se apagan en el cerebro dependiendo del tipo de información que reciben? Sería un proceso interesante y que además, si mi función es no lineal, le quita la linealidad al problema. ¿Están de acuerdo? Ahora, ese tipo de funciones hay un montón que se han propuesto en la literatura. Softmax, ReLU, GELU, esta de aquí se llama SoftPlus. Básicamente son funciones que sean continuas y derivables. Hay algunas que tienen picos, ahorita les voy a enseñar alguna. La derivada simplemente se define en los puntos donde esta no es derivable. ¿Okay? Por ejemplo, aquí la composición que me está proponiendo StatQuest es la siguiente. Tómate a esta función como el SoftPlus. SoftPlus se define como el logaritmo de 1 más c a la x. Aquí logaritmo es logaritmo natural, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es multiplico mi dosis por mi primer peso, a este se le llama peso, le sumo mi intercepto y a ese valor resultante lo compongo con la función SoftPlus. Es decir, haría logaritmo de 1 más e a la 2.14. ¿Sale? Otra vez, recuerden, SoftPlus es logaritmo natural. ¿Ok? ¿Cuánto me da eso? Bueno, hay un montón de funciones de activación. Esta es la SoftPlus. Esta de aquí es la sigmoide, que ya se les había enseñado en algún momento. La sigmoide da valores entre 0 y 1. La tangente hiperbólica da valores entre -1 y 1. Esta que se llama ReLU, ReLU por las siglas Rectified Linear Unit. Esta no está acotada, pero específicamente sí modela un comportamiento de neurona, prendida o apagada. Para valores negativos, la neurona se apaga, se mata. Y para valores positivos me da la identidad, por eso se define como el máximo entre 0 y la identidad. ¿Ok? Entonces, supongamos que escogemos SoftPlus. Meto o compongo mi valor de mi predicción en SoftPlus y me da 2.25. Básicamente lo que está haciendo mi primera estimación al yo darle el parámetro 0 y pasarlo por este proceso de cálculos es devolverme una eficacia del 2.25. Si yo lo dejara otra vez con una sola neurona, pues eso sería una estimación terrible. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? ¿Qué les gustaría hacer? Pues meterle más poder de cómputo, de cálculo. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué quedarse con una neurona? ¿Por qué no quedarse con otra? Detalles aquí. Ahora, pongamos una nueva neurona con unos nuevos pesos. ¿Vale? Otra vez, supongamos que mi dosis es de 0. Esos parámetros que ustedes ven aquí, al que se le llama el peso y el intercepto, fueron inicializados de manera arbitraria. Hago mi proceso de cálculo y quiero ver cuánto me estima.
Otro anuncio. No puede ser. Ahí está. Entonces, por ejemplo, supongamos que ahora queremos estimar el valor para una dosis de 0.5. ¿Qué es lo que haría? Bueno, para mi primera neurona, multiplicaría por este peso, sumaría este sesgo y compondría con la función SOPLUS. Para mi segunda neurona, multiplico por este peso, sumo este intercepto, compongo con SOPLUS. ¿Vale? Hagan ustedes las cuentas en su calculadora de multiplicar 0.5 por estos pesos que ustedes ven aquí y sumar estos sesgos, no lo hagan ahorita porque no me van a alcanzar, y compongan con la función SOPLUS, como se las definí, logaritmo natural de 1 más e a la x, y multipliquen esos resultados por estos nuevos pesos y súmenle este sesgo. ¿Por qué quieren hacer esta conexión? Bueno, porque sí, de una neurona se pasó información a varias, pero al final del día, ¿cuántas salidas quiero? Una. Entonces, la información que ya predijeron estas neuronas, quiero que se conjunte en una sola salida. ¿Va? Esa neurona es una función diferencial. Es una composición de funciones diferenciables. Y bueno, deberían ser continuas, ¿no? Pero si no es continua, no es diferenciable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí acuérdense del gran problema, estamos en datos discretos, pero se pueden estimar derivadas en datos discretos. Entonces no hay problema, ¿vale? Pero las funciones de activación son continuas y derivables. ¿Va? Ahora, te estás preguntando de derivadas porque algo se te está ocurriendo ahí. ¿Como un problema de qué? Pues, con la derivada son cambios máximos. Una optimización. ¿Qué te gustaría optimizar de la red? Porque yo te dije esos parámetros los inicialicé arbitrarios y como que no te gustó la idea. ¿Qué te gustaría optimizar con una derivada? Esos parámetros, ¿verdad? Entonces, Se definen a algo. esos parámetros no son interpretables en la vida real, simplemente son pesos y sesgos que la red neuronal abstrae de los patrones que detectan la información. ¿Pero qué significa ese menos punto 34? No podemos saber. En la vida real no lo podríamos interpretar, ¿vale? Entonces nosotros hacemos nuestro proceso y al final cuando se conjunta, bueno, imagínense, con 2 neuronas logramos hacer esa curva rara. Con muchas neuronas, ¿a poco no podremos hacer esta curva exótica? ¿Están de acuerdo? Entre más neuronas yo le ponga a la red, más poder de predicción voy a tener. ¿Están de acuerdo? Esa es la idea de una red neuronal, que por cada neurona yo tengo una estimación, conjunte las estimaciones y puedo obtener un valor a predecir. Problema. ¿Cuántas entradas recibe este ejemplo que yo les di aquí? Una. Todos los problemas son de R en R. Díganme un problema que no sea de R en R, que sea de Rn en R. Temperatura. La temperatura del día de hoy. Predecir la temperatura puede ser un problema de Rn en R, porque ¿de qué depende la temperatura? Del día, de la hora, de la humedad, de la presión atmosférica, de la sensación térmica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero además, si yo te predigo con una red de estas que hoy hacen 28 grados y que mañana hacen menos 17 grados, ¿hace sentido? ¿De qué más influye la temperatura del día de hoy? De los datos anteriores. ¿Cómo se les llaman a eso en estadística o en procesos? ¿Una serie de qué? ¿No han llevado? A eso se le conoce como una serie de tiempo. Cuando tengo datos que dependen del parámetro T, eso es una serie de tiempo, ¿están de acuerdo? Que un valor dependa de los anteriores, eso también involucra procesos estocásticos, ¿no? Pero ahorita nosotros no estamos con procesos, nosotros queremos definir funciones o composiciones de funciones que me permitan
predecir. Entonces, este modelo de la red feed forward tiene un problema. Como lo simplificamos, me recibe un dato y me regresa un dato. Y si yo tengo una serie de tiempo, ¿qué arquitectura me permitirá trabajar con ese tipo de datos? Respuesta. ¿Cómo? ¿Juntas varias? Sería como ponerle más neuronas a la red, ¿no? Entonces, esta es una red neuronal, ¿no? Tiene su capa de entrada, que es la input layer, como la conocen en la bibliografía, las hidden layer, que son las capas ocultas, y el output. Varias entradas y solo una salida, ¿no? Ok, que eso sería como añadirles aquí más neuronas de entrada, ¿no? Y conectar las neuronas y bla, 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 bla. Pero tienes un problema. No hay conexión entre estas. Serían como entradas independientes. ¿Son independientes en las series de tiempo? No. La respuesta a este problema que les acabo de plantear ya la tienen porque se las di la clase pasada. Otro anuncio, ¿por qué? La respuesta tiene que ver con esta arquitectura. Las redes recurrentes. Las redes recurrentes lo que permiten es hacer un loop en el proceso de cálculo en el que el valor anterior influye en mi valor siguiente. ¿Vale? Nada más que como ya les había dicho la clase pasada, estas redes recurrentes tienen un problema, que es el gradiente desvaneciente o explosivo. Ahora, así como les expliqué lo que es una red neuronal, feed forward, de las clasiquitas, a veces también se les conoce como perceptrones multicapa. ¿Vale? Les voy a explicar la arquitectura de la red recurrente. ¿Vale? Todo esto lo vamos a ver en código en Python. De hecho, lo que les decía, no sé si se dieron cuenta, pero no les subí nada más la práctica, les subí también el material de hoy, donde vienen estos videos y donde viene el código donde implementé 2 ejemplos de cómo se pueden utilizar redes recurrentes y redes LSTM. ¿Va? Pero vamos paso a paso. No me va a dar tiempo de explicarles hoy las 3 arquitecturas. Ya les expliqué una, que es la red la feed forward, que también se le conoce como el perceptrón multicapa. Que, por cierto, dato histórico, ¿de cuándo creen que daten estas arquitecturas? Se ven muy exóticas e innovadoras, ¿no? De hecho, le acaban de dar un premio Nobel a unos físicos por estas cosas, ¿no? ¿De cuándo creen que sean? ¿Serán recientes? Estas arquitecturas se plantearon por ahí de 1930, 1940. Las redes multicapas son viejísimas. Bueno, el perceptrón, que es una sola neurona, y la multicapa, que es conectar ya varias neuronas, esas son viejísimas. Las innovaciones que se han venido trayendo es brincar de feed forward a recurrentes, a LSTMs, y de las LSTMs brincan a los transformadores, que, oh sorpresa, adivinen quién usa transformadores. ChatGPT. Por eso vamos a ir escalón por escalón, ¿vale? Les estoy dando así una plática súper superficial de cómo funciona una red. Nada más les estoy exponiendo el problema, ¿va? Ya hablamos de las redes clásicas. Ahora dijimos, ¿qué pasa si yo quiero ingestar una serie de tiempo donde el valor presente esté influenciado por valores de una ventana de tiempo anterior? Bueno, para ello se proponen este tipo de redes a las que se les conoce como recurrentes, ¿va? Las arquitecturas de las redes recurrentes, fíjense aquí, de hecho está bien padre que esta pues lo menciona. Primero tienen que entender qué es una red recurrente, para después entender qué es una red LSTM, para después entender lo que es un transformador. Vamos a ver todas estas arquitecturas, ¿vale? Ya les enseñé las primeras 2, me falta el transformador. Pues si los asusté con las primeras 2, con el tercero nos podemos poner a llorar porque se está todavía más complicado. Pero sí vamos a llegar a él, ¿va? Era una de las promesas que había en el temario del curso. ¿Ok? A veces van a encontrar eso que dice Vanilla Recurrent Neural Networks. ¿Qué significa vanilla? Son las clásicas, sin modificaciones, ¿vale?
Ahora, imagínense que tienen una serie de tiempo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí se les fue uno de los ejemplos más clásicos de series de tiempo, que les gusta mucho a los actuarios. Pero los entiendo porque ninguno de aquí somos actuario. La bolsa de valores. Si esto fueran los precios intradía de alguna acción, no me interesaría predecir este precio solamente con este, o me interesaría conocer todo el histórico de la acción. Todo el histórico, pues si tengo los datos históricos de la bolsa, ¿por qué no utilizarlos? Ahora, el asunto es que las redes recurrentes se van a enfrentar al siguiente problema. Para esta acción, tengo 8 días de información previos, pero a lo mejor esta acción salió al mercado hasta el día 5 y quiero predecir su precio, solamente tengo 4 días previos. De alguna manera, tengo que hacer que la red recurrente sea flexible al número de datos que le voy a meter y no fijarlo, que era uno de los problemas que teníamos si simplemente agregábamos más neuronas en la capa de entrada de la feed forward. ¿Estás de acuerdo? ¿Dudas con eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proponer una arquitectura que sea flexible, más flexible que esta que ya habíamos propuesto, y que nos permita modelar de una forma adecuada. ¿Cuál es esa arquitectura? Esta de aquí. Les debe sonar muy familiar y dirán, no, pues no me suena. No les enseñé yo una arquitectura que era una celdita de color amarillo y les dije, aquí ustedes tienen el estado de la celda y aquí tienen una capa de olvido, el LSTM, y aquí tienen una capa de entrada y aquí tienen una capa de salida. ¿Están de acuerdo? Nada más que todavía no vamos a llegar hasta allá, porque antes de llegar a las LSTMs tenemos que ver las recurrentes. Esto no se los mencioné, me hubiera gustado, pero pues este seminario no es de modelos ML aplicados a Computer Vision. ¿Ese es un circulito o es un tache el que están viendo en la imagen de aquí inferior izquierda? ¡Ay! Un circulito, ¿no? ¿Podría ser alguna red neuronal que reciba 9 entradas y me dé una salida? ¿Qué tal si le doy de entrada una imagen y me devuelve la probabilidad de que sea un círculo o un tache? Estaría padre, ¿no? Esa arquitectura se pueden hacer. Que ya les hablé de ellas, con una operación bien interesante que se llama la convolución. Son las famosas redes convolucionales. No las vamos a ver, desafortunadamente, pero que sepan que existen. ¿Vale? Exacto, mira, aquí viene el dibujito. Ahí, bueno, no le quita el blur al texto, pero observa cómo aquí toma el feature map, que es el mapa de características de la imagen, lo procesa a través de una función de activación, hace un max pooling, que es como una limpieza de datos, multiplica por parámetros, suma un sesgo y te da una probabilidad de que sea círculo o tache. ¿Va? Igual, repito, otra vez, esto es una arquitectura distinta. Esto sirve específicamente para imágenes, por ejemplo. Nosotros no lo vamos a ver. ¿Dudas o preguntas? Ahora, para que me vayan agarrando un poco más el hilo con los modelos y que vayan entendiendo qué es lo que hago en las prácticas de Python aquí en la clase y demás, estos videos se los cargué en su Classroom, ¿de acuerdo? Ustedes váyanse a notas de clase, hoy, en memoria, ¿no es cierto? No sé dónde está. Bueno, si no, váyanse a novedades, donde les puse memoria, RNNs y LSTMs, ahí tienen los 3 videos. Primero vean el de los esenciales de redes neuronales, luego vean el de redes recurrentes y luego el de LSTMs y la próxima clase hablamos de las arquitecturas a detalle, ¿va? Y ya vemos la práctica de Python que les preparé. ¿Preguntas? ¿Quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? ¿Todo bien? ¿Sí? Va, que va. Entonces, échenle un vistazo a la práctica y vayan haciendo todas sus preguntas, ¿vale?